Los pecadores. Pam, 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 para, pam, para, pam. Natalie, en su columna de libros, como siempre. Hoy ya es tu especialidad. A ver, ¿cuál? ¿Y el tema de hoy? Bueno, Un poco sí. Un poco sí, digamos. Tuve como adscripta unos 6 años en la cátedra de literatura inglesa. Claro. Y si bien yo no me dedicaba a literatura medieval, sino a contemporánea, sí, claramente en nuestro programa todos los años trabajábamos contemporánea. Shakespeare, sí. Por ejemplo, un autor contemporáneo, conocido. Ishiguro, o bueno... ¿Quién? Ishiguro, que tiene nombre japonés, Hasta pero luego. no. Es afuera. el autor de Lo que resta del día. Está la película con Anthony Hopkins. Quizás la haya... Bueno, voy a tener que refrescar un poco. Porque y también otro autor conocido que me gusta mucho es Ian McEwan. Es el de Expiación, Atonement. Keira Knightley. ¿No? Estoy muy ¿Tampoco? afuera. Bueno. Sí. Contemporáneos, pero no de este siglo, tenés, por ejemplo, a James Joyce. Bien. 1920 y pico. No Virginia es un Woolf. cantante panameño, Jim No. Joyce. No es un cantante de No. reggaetón panameño. No. No, bien. Pero Pero hoy, vamos a hablar hoy de William Shakespeare. William Shakespeare, no Shakespeare, sino Shakespeare. No, ¿Eh? no Shakespeare. De hecho, se pronuncia algo así como Shakespeare. Ah, sí, ¿cómo es en el una cosa inglés medio así? rara. ¿Por qué? Sí, porque las vocales no están en los únicos escritos que se encontraron de él. Y ahora vamos a hablar sobre eso. Es un problema. Es un problema, digamos. ¿Era un chorro? Lo primero, así. ¿Cómo un chorro? A ver. A mí me habían contado que Shakespeare laburaba en un teatro A ver. y medio que agarraba la soga y La decía, leyenda urbana. esto me gusta. Y venía con una libreta y agarraba. Algo de eso se Escribía ve bien, pero... en Shakespeare in Love, no Sí. sé si te acordás, y algo de eso se plantea en la película que se llama Anonymous, que es muy buena para hablar sobre el tema de la autoría de Shakespeare. Shakespeare, mira, nada lo resume mejor que ser o no ser. Bien. En un montón de aspectos. Ser o no ser, por ejemplo, heterosexual, no se sabe. Ahora vamos a hablar de su inclinación. Ok. Ser o no ser el autor de sus obras. Esto es la época de... La Isabelina, la primera. 1600. Estoy hablando de Isabel la primera, exactamente. 1600. 1570 hasta 1616. ¿Y Oscar Wilde? Oscar Wilde es contemporáneo inglés. ¿Ves? ¿Por qué no me dijiste Oscar Wilde cuando te dije contemporáneo? Bueno, pero Era es, más conocido. de nuevo, es del siglo, fin del siglo XIX al XX. Es un, Bien, bueno. digamos, ahí. Bueno, Shakespeare nació en Stratford-on-Avon, ¿sí? Ok. Reino Unido. Un lugar que ahora es turístico, supongo. En realidad nada más está la casita. No Nada sé si, bueno, yo fui y como te bajás del bus, está la casita ahí. Hasta luego. Y chau, no hay nada. Acá, Sí. Mirá. Sí, Clic. no hay Chau. nada. Nació en 1564 Ujú. y fallece el 23 de abril de 1616 según uno de los calendarios. Estaba el gregoriano y el juliano. Sí. ¿Sí? Él se toma esta fecha, se unifica con la del otro calendario por la muerte también de Cervantes, ¿sí? Que fue el 23 de Miguel de abril de Cervantes. 1616, pero del otro calendario. Entonces, Ok. en realidad fallecieron con unos 15 días de diferencia. Pero bueno, Ahí se tenés. unificó y por eso el día del libro es la fecha de fallecimiento de estos dos grandes escritores. Bien, importante, Importante. sí. Atención. No se han encontrado prácticamente escrituras propias de Shakespeare. ¿Cómo? Para. Claro. ¿Cómo? Se considera que, a ver, tenemos dos grandes grupos de adeptos o no a sus obras, ¿sí? Los stratforianos dicen que efectivamente había un actor, sobre todo actor, no otra cosa, de la compañía de Shakespeare, que actuaban sobre todo en el Globe. Pero ¿sí? pará. Él era telonero, ¿o no? No, era actor. Ah, era actor. Era A mí actor. me habían dicho que arrancó como telonero. Como que estaba en las bambalinas. Bueno, se dice como que que estaba... sí. A ver, el problema es que es un gran misterio. No sabemos Ok. mucho de No la hay vida información de Shakespeare. sobre uno de los grandes autores. No. Mirá. O sea, mira, tenemos algunas actas. Ahora te vuelvo al tema de los dos grandes grupos, ¿sí? Sí. Haceme acordar, por si me olvido. A ver, lo que se sabe de él es que
era hijo de un político de ese pequeño pueblo que no tenían demasiado dinero. Se sabe que, bueno, según dijo Ben Jonson, que era un contemporáneo de él, Shakespeare sabía poco de latín y nada de griego. O sea, básicamente no era muy culto, que digamos. Como mucho hizo el bachiller y hasta ahí, porque se presume que lo hizo porque era gratuita para los hijos de los políticos de la época, pero no hay registros de que él haya pasado por el colegio. Bien. O sea, Bien, como elegante. claro, digamos. Luego hay un bache de unos 10 años en los que no hay prácticamente documentos de él, nada. Lo único que hay con su firma es que salió de testigo ante el casamiento de uno y que compareció en otro juicio, pero no hay nada manuscrito. Lo único que hay manuscrito de él son cosas muy básicas, documentos comerciales. Y de repente, claro, llega a Londres y empieza a escribir como las mil maravillas. Entonces... es raro, ¿sí? Ok, hay un misterio que no sabía. Sus hijas mueren analfabetas. Sus propias hijas. No les enseñó ¿Vos a leer y decís a que escribir. tenía un ghostwriter? Bueno, ahí están los dos grandes grupos. Los stratforistas dicen, no, es él, que la verdad es que era muy autodidacta. Sí. Y de alguna manera logró adquirir estos conocimientos. Pasa que no hay registros, porque en la época claramente no lo sabía. De hecho, él no publica sus obras en vida. El folio 23, que es de donde salen la mayor parte de sus escritos, lo publican 2 actores de la compañía 7 años después de que él falleciera. O sea que... Y bueno, y mismo cuando él se retira... ¿Shakespeare in Love habla de esto? Sí. La voy a ver. Mirala, porque por favor. No tengo ni idea. Es más, es un actor, Está un buenísimo. caradura. Es un caradura el que hace de Shakespeare. Muy bueno. Sí. Pero mirá Anonymous también. Mirá Ok. las dos, porque abren ahí un buen frente. Bueno, él... 2 años antes de fallecer, se vuelve a su pueblito y tampoco escribe nunca más nada. Es un tipo que venía por ráfagas de inspiración. Sí. Raro. Se casa a los 18 años con Anne Hathaway, tiene el mismo nombre que la actriz. Que la actriz, sí, esto sabía. Bueno, ella tiene 26 y se casa embarazada de 3 meses. Y bueno, crían a su hija Susan, que es la primera, y luego a sus 2 hijos. ¿Hoy hay descendientes de Sir William Shakespeare? No. Ahí voy. Le dije Sir y no. Ahí por voy. ahí no es. Hamnet Sí. es su único hijo varón y fallece a los 11 años. Y de ahí se supone que él se inspira para crear Hamlet, pero Hamlet es una obra anterior a él, que ya existía y que él reformula. Chingüengüencha. Bueno, Chingüengüencha. pero se perdió la original, ¿eh? No está. Sabemos ¿Y que cómo existe sabes que porque hay existe? referencias a esa obra de Ah. otros autores, Ok. pero bueno, no tenemos Bien ningún- jugado, bien jugado. De hecho, de las obras El de Nick Shakespeare, del teatro, Nick teatral. de Era. las obras de Shakespeare nos llegó aproximadamente la mitad, pero no llegaron todas, porque claro, solamente están las que se volcaron en el folio 23, que es esta que publicaron sus 2 amigos. ¿Qué es el folio 23? Es un ¿Que lo compendio. encontraron ahí en una biblioteca? Es un compendio donde ellos juntan las obras dramáticas que tuvieron más éxito en la compañía teatral. Ah, ok. Y ahí entran unas 16 tragedias, unas 10 obras históricas y otras 10 u 11 comedias. Él publicó en el total 36 obras, ¿sí? Y sonetos, por supuesto, porque después vamos a hablar de su parte como poeta. Mm. Pero claro, digamos, él tenía una formación bastante básica por lo que se presupone y nadie entiende muy bien cómo fue que esto sucedió. Los que son contrarios a los stratforistas, ¿sí? Lo que decían era que ¿Tienen en nombre? realidad... Sí, los no stratforistas. stratforistas. Claro, bien como los ingleses, ¿viste? Bien. Que le ponen calle principal y Yo es quiero Main contar que Street. Natalie tiene papeles Siempre. impresos, pero en horizontal. Una cosa extrañísima. Sí, me gusta. No puedo creer una persona que imprime en horizontal. ¿Por qué no? Porque es raro. A mí me gusta. Acá, stratfordianos y anti-stratfordianos. ¿No? Claro, Tienen perfecto, muy demasiado. Bueno, no. Ellos lo que decían es que en realidad había algunos nombres que se barajaban, pero el principal era un conde de Oxford que se llamaba Edward de Vere, Ujú. que era muy culto y que no tenía ningún interés realmente en hacer lucro de esas obras. Él quería escribir. Y claro, las obras de Shakespeare tienen detrás mucha simbología, mucha cuestión mitológica, mucha cuestión histórica.
históricas sobre todo. Estamos hablando de que él hizo, por ejemplo, Macbeth, que es una obra que habla de la ambición y del poder, pero se basa en hechos de reyes que estaban en Inglaterra. Ujú. Ricardo III lo mismo, los Edward lo mismo. Para. Vos estás diciendo que el Shakespeare, la carita que conocemos, es un indigente cualunque que solamente prestó su firma y que era un comerciante y nada más, o un actor Bueno, de él se poca monta. enriqueció, ya te digo, Claro, desde vino la antes teca. de irse a Londres y después de irse a Londres, nunca publicó una página. Nada. Sus hijas mueren analfabetas, no hay documentos previos, no hay su paso por la universidad, por bachiller, nada. Bueno, en fin. Weird. Mi tutora, Cristina, si escucha esto me va a matar. ¿Por porque qué? ella es muy stratfordiana. Stratfordiana. Ella No te va a te decir metas que con William Shakespeare es Shakespeare y que cómo Y si no son todos quiso unos escribir porque no infames. quería, porque estaba en un bloque mental. Son todos unos infames por Casi sugerir una infame. cosa así. Celoso. Pero bueno, yo solamente me limito a presentar las pruebas o Bien. las no pruebas que dicen quienes son detractores de esto. Ok. Bueno, bien, hay algunas cuestiones que me gustaría marcar sobre la escritura de Shakespeare. Marque. Voy a empezar por los sonetos, ¿sí? Sí. Él ¿Quiénes tiene- sonetos? No, él tiene 3 libros de poemas. El primero es La violación de Lucrecia. Bueno, tiene otro que es sonetos. Y el que me interesa es el principal, que se llama simplemente sonetos, ¿sí? Los Bien. sonetos no son a modo español. Tienen otra forma estrófica, pero no nos importa. Lo que nos importa es que toca por primera vez, de manera pública, por eso te digo que también había algo con respecto al nombre de Shakespeare, que no podía publicarse así nomás, digamos. Son ideas pesadas para hablar en el vulgo. Él habla principalmente del amor y de la amistad como parte de lo mismo. ¿Sí? El amor y los amigos, bueno, tienen la misma raíz, ¿no? Buencha. Claro. Y en el libro, en el texto de sonetos, va variando en su tú poético. El tú poético es a quien se dirige. Por momentos se dirige a una mujer morena, por momentos se dirige a un hombre rubio, que viene a ser un poco su alter ego, pero por otra parte también viene a ser su amigo. Y ya sabemos que para él los amigos son lo mismo que los amores. Ujú. Bueno, es un poco complicado. Cuando él tiene que hacer, Picarón. cuando él tiene que hablar de su mujer, lo único que se sabe que dijo o que escribió sobre su mujer, dijo mi segunda mejor cama, que ella era su segunda mejor cama. Claro. Digamos que, bueno, fue un poco polémico. En los sonetos Tiene sí, más sentido que sea el duque, ¿eh? mirate Anonymous. Ok. Yo me acuerdo que la trabajábamos en la cátedra y claro, después se armaban unos debates Claro. interesantes al respecto. Sí, no se sabe. No se sabe. Yo creo que existió, o sea, hay documentos de que existió un tal Este Shakespeare hombre, que nació William en Stratford-Avon, que fue actor y qué sé yo. El tema es, bueno, hasta qué punto la autoría. Es más, hay una obra que es Edward III, que fue apócrifa. Después se sabe que se la dieron como si fuera de él y al final no era de él. Hay varias cositas ahí Es dando muy vueltas. turbio, me encanta. Pero claro, la obra de Shakespeare ahonda y abunda en metáforas. Ahonda en cuestiones de la época y abunda en metáforas. Y Sí. requieren de un determinado nivel intelectual, requiere conocimiento de Sí. diferentes áreas, de disciplinas como las matemáticas, la biología. Porque, por ejemplo, él hablaba de la cadena del ser en un momento, Sí. que era una teoría medieval que decía que, bueno, todos los seres y entes están encadenados de alguna manera hasta llegar a la perfección, ¿no? Desde las piedras hasta los ángeles, una cosa así. Estamos hablando de que hay una época en la que la cosmovisión isabelina va cambiando y todo se modifica en cuanto a la concepción que el hombre tenía de sí mismo. Ujú. Estamos hablando de un orden social alterado, en donde los Tudor estaban en el poder y no tenían en realidad gran legitimidad, porque acordate que Isabel era la hija apócrifa de Enrique VIII y Ana Bolena. Sí. Y ella, ¿te acordás que yo te conté? Hemos de esa hablado, historia? sí. Exactamente. Y ella además barre a los católicos, tiene origen galés, digamos, es complicado Ujú. cómo está todo ahí en ese momento.
Por eso, una de las obras que mejor hablan de este estado alterado es Macbeth. Porque, claro, lo que se da es la subversión de la naturaleza, la subversión de los papeles, y cómo la naturaleza se vuelve en contra de lo que se espera, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien aspira a ser rey cuando no debería serlo, básicamente, que es Macbeth, por cierto. Bien. Y la esposa de Macbeth, que es peor, Lady Macbeth. También tenemos comedias y tragicomedias. ¿Qué tal son las comedias de William Shakespeare? Porque en el barroco es un lenguaje de mucha escritura, Sí. para decirme alcanzame la sal, empieza con un cuento Bueno, que hace sí, una toda su vuelta escritura gigante. es así. Y en la comedia uno necesita la rapidez y la velocidad. No, y sobre todo los juegos de palabras. Claro. Y el problema es que, a ver, no es lo mismo el inglés actual que el inglés de Shakespeare, que es Sí. un proto-inglés que se está Antiguo. formando, Ujú. en donde los juegos de palabras a veces se nos pierden. Entonces es muy importante que si leemos una tragedia o una comedia de él, busquemos alguna edición anotada. Anotada se refiere a con notas al anotaciones. pie de un estudio crítico que haya Claro. detrás, porque hay cosas que se nos pierden. Señora, señor, si usted va a comprar cualquier Sí. libro de William Shakespeare, primero que sea en inglés y segundo que tenga No, que anotación. no sea en inglés, que sea bilingüe Bueno, o que sea en bilingüe. español, pero una edición cuidada. Porque en y el Lost in anotada. Translation se Total. pierde mucho la traducción. Total, sí. Bueno, esta frase que es conocida, que hoy en día está incluso en villancicos, que es Something Weeks This Way Come, ¿sí? Algo maligno se acerca, Sí. es de Macbeth y viene desde ahí. Mm. El famoso monólogo de Ser o No Ser, hay que leerlo en inglés. Muchos piensan que este monólogo tiene que... Primero, todos tienen la idea de que él hace esta proclamación con la calavera. Y no es es así, porque eso Lo es de la otra parte de la escena. calavera es otra parte. Exactamente. Pero bueno, este monólogo que se considera, ¿no?, el clásico, que todo el mundo escuchó alguna vez Ser o No Ser, aunque sí. no sepa de qué va. Ujú. Bueno, nos habla un poco de que el problema existencial del hombre es si dejar de existir o no. Ujú. Por eso es el ser o no ser. Sí, sí. Si ante las injusticias y los desgarros que nos trae el devenir, seguimos asumiendo que, bueno, que tenemos que vivir porque sí, o si podemos tomar una decisión sobre eso. Eso era un poco... A ver, era habitual en la época trabajar con temas cercanos a la muerte y demás, pero es una cuestión muy existencial. Digo, Shakespeare, las obras de Shakespeare, en particular Hamlet, son muy largas. ¿Sí? Sí, Estamos hablando de que eran 3 horas. 4 horas. Sí. Si vos lees el texto completo, son 4 horas de representación, Lindo. con los interludios y demás. La cantidad de personajes que tiene, bueno, Infumable. y es largo. Claro, claro. Sí, digamos que no era para andar, viste, perdiéndose la atención. Che, ¿vamos a por ver ahí. Una obra? Claro. No. Las La comedias, peor cita de tu vida. Claro, las comedias en ese sentido son un poco más ligeras, precisamente. Ujú. Cumplen un poco con los requisitos aristotélicos, ¿no? De la unidad de acción, la unidad de drama. Tienen digamos, la bendición de que en general eran como mejor recibidas por el pueblo, porque Ujú. de alguna manera estaban más cercanos a sus propias vivencias. Tenían que ver con los enredos, con las costumbres, con los disfraces. El tema de los disfraces pasa todo el tiempo. Está en Rosalinda, está en Hamlet mismo, que hay Sí. una obra dentro de una obra. Digamos, eso es un tópico Eso le muy gustaba. barroco. Sí, exactamente. Tiene que ver con el ser o no ser, Sí. ¿no? Lo que es la realidad versus las apariencias, lo que está detrás de lo que vemos. Hay una frase que él habla de cómo desde la docencia uno tiene que interpretar a Shakespeare, que es de la acción a la palabra y de la palabra a la acción. Ujú, Que lo dice, de hecho, en el texto, lo dice en el texto de Hamlet. claro. Y es un poco esto, que es difícil interpretar Shakespeare porque tiene mucho texto. Entonces, ¿cómo hacerlo orgánico? Sí. Desde la docencia lo planteo. Claro. Y bueno, hay que justamente desde la palabra a la acción y desde la acción a la palabra. Y además porque hay cada mucho donde palabra significa algo porque ahí tiene está un el tema. significado y un porqué. Sí. Por eso uno no puede improvisar Shakespeare. Sí, No puede decir, bueno, no, decilo con tu... No, señor. no. No, porque hay una poesía, hay una rítmica, hay un porqué de cada elección de las palabras. Y, Cada palabra está puesto por algo. y muy interesante que es la forma también del teatro en ese momento. Los personajes tienen Sí. soliloquios donde cuentan lo que van a hacer.
Sí, sí, Casi bueno, siempre. también Haré tiene que ver esto, con invocaré tal cosa, precisamente- engañaré a mi primo, tal Claro. cosa. Tiene que ver un poco con cómo plasmar la interioridad de personajes Mm, y de alguna manera, a ver, en Shakespeare no hay coro a modo de tragedia griega. claro. En las tragedias antiguas se solía saber los planes de los personajes o las escenas más violentas a través del relato entre el coro y el corifeo y el personaje. En este caso, no. Se da mucho esa cuestión de mostrar la interioridad y el intelecto del personaje a través de los soliloquios, efectivamente. También estaba muy bien logrado el tema de la participación con el público. Sí. Pensemos que eran, bueno, el Globe es un teatro circular, en donde los plebeyos en general estaban parados las 2 o 3 horas de representación. Los que obviamente tenían entradas con ¿Cómo palcos parado? eran los que estaban No, más ubicados. insoportable. No, sí, pero digamos, es el día de hoy que sigue funcionando de esa manera. Mm. Las entradas más baratas son las más asequibles, Sí, pero pero no claro estás que no parado. hay. Sí, estás parado. ¿Cómo estás Las 2, parado? 3 horas, estás parado. ¿Ahí? Sí. No, Yo chicos. estuve en el Globe, no vi una representación, lamentablemente. Pero mi tutora me contó que cuando fue a ver Macbeth. Que la más barata es 80 libras. ¿Cuánto es la Sí, más barata? claro, obvio. Y además anda a conseguirla, porque cuando salen se volaron, desaparecieron, no hay más. Pero bueno, ella tuvo la suerte de ir a ver una de las representaciones de Macbeth Ah, bueno. y salió enchastrada de sangre, encantada, porque se sintió como parte del coso y el marido la quería matar. Claro, Te imaginas, porque estaban bien vestidos y salieron todos con pintura roja encima. claro. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, si algún día Sí, tienen la en suerte esas de ir cuestiones de la vida llegás a ir a... al Globe a ver una representación de Shakespeare. Bueno, así que eso sería un poco el resumen. Cosas importantes, hay personajes que siempre van a decir la verdad y que sin embargo son los que están más maltratados. El bufón, el loco, el mendigo, ¿sí? Son esos personajes que... Pasa con el sueño de una noche de verano. Claro, El exactamente. duende. De alguna manera nos muestran la realidad, pero a través de él el que menos crédito tiene. Porque es una manera también de ampararse, ¿no? No es lo mismo que lo diga un personaje de alta alcurnia, racional y demás, que declare, por ejemplo, algo terrible como Dinamarca está podrida, Sí, como pasa algo en Hamlet, huele mal en algo Dinamarca. huele mal en Dinamarca, ¿no? A que lo diga un personaje noble. Eso creo que en particular lo dice uno de los sirvientes en la torre, pero te quiero decir... Shakespeare de esa manera también un poco se ampara en, no, bueno, estas son cosas que se dicen, ¿no? Cosas que hace la gente. Pero, bueno, es una aventura interesante. No es fácil leer Shakespeare, ya No. te digo. Yo creo que no es lo mismo verlo que leerlo. Me parece que está bueno, antes de ir a ver una representación de Shakespeare, leerlo. Leerlo. En Mercader de Venecia es un lindo Sí. libro para empezar. Sí. Una linda historia. A veces Y tiene suave. una película muy buena, ya sé que a vos no te gusta la representación, pero también hay un par de películas que están bien adaptadas y que me parece Sí. que está bueno para acercarse al menos, y después, bueno, si uno se atreve, en Romeo más Julieta, que es la de Claire Danes con Leonardo DiCaprio, Sí. es moderna, está modernizada en cuanto al look de ellos y todo. En vez de espadas tienen armas de fuego, por ejemplo. Pero el lenguaje, si le prestas atención, es exactamente el Se mismo mantuvo. texto que el antiguo. Y lo hacen precisamente por eso, porque no se quiere cambiar una palabra Mira. de lo que escribió o no escribió Shakespeare, supuestamente. Exacto. Bueno, Así el misterio... Qué mal se investigaba en Inglaterra. No, hay gente que le dedicó su vida a este asunto, ¿eh? El tema es ¿Cómo se llama? que... Jack the Ripper, Jack el Destripador, Sí. Shakespeare. Chicos, investiguen bien. Chicos, Mira, ya te digo, los misterios. stratfordianos se basan básicamente en que No sé hubo una qué. persona que vivió y murió en Stratford, que hubo un actor que estaba registrado en Chamberlain's, y, o sea, en lo que es la Compañía del Rey. simplista. Y simplista. que en los sonetos hay 2 menciones al cisne de Avon y al no sé qué de Stratford. Eso, Flojo. claro. Y todos los otros, los anti-stratfordianos, te tiran toda otra parva Claro. de pruebas que, bueno, son bastante interesantes, como para tenerlas en cuenta al menos. Bien, el misterio seguirá y nosotros seguiremos aquí también. Muchísimas gracias. No, por favor. Natalie con su columna literaria y Shakespeare.